Ok. ¿Pudieron anotar o captar cómo el autor le llama a él bosquejos de flujo de pensamiento? Y menciona tres. ¿Cuáles son? Conceptual, Ajá. uno, Gramatical, ajá, otro. gramatical. Ok. Diseño mecánico. El mecánico. Ok. ¿Alguien podría comentar un poquito en qué consiste cada uno? De hecho, empezó con el bosquejo gramatical. Ahí empezó. ¿En qué consiste? ¿Alguien? En sí tiene que ver con la oración simple que nosotros le conocemos en nuestro español, en donde nosotros identificamos al sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, en este caso, él identificó, bueno, ahí se tiene que identificar el sujeto y el verbo, que es la acción, y el predicado, que sería la consecuencia, ¿no? Y una vez identificado ese bosquejo gramatical, entonces ya en ese caso se le pone un nombre. Bien. Muy bien, gracias, Ago. Muy bien. Josué, levantaste la mano, hermano. Sí, precisamente sobre lo del bosquejo gramatical, pues reforzando a lo mejor lo que dice el hermano Agus también, se estudia un poquito más la relación que hay entre las palabras en una oración, prácticamente como él hacía, ¿no? Veía cuál era el concepto inmediato anterior y cómo se iba relacionando. Ok, muy bien. El otro bosquejo le llama él diseño mecánico. ¿Alguien podría comentar en qué consiste? ¿Alguien más? Hola, hola. Hermanos. Bueno, el diseño mecánico decía que se dividía en, que trabajaba a lo mejor con los textos de una forma en la que viéramos las ideas principales y pequeñas cláusulas que dependen de esta idea principal. O sea, como si fuera causa, acción y causa, por así decirlo, de alguna manera. Entonces decía, ¿cómo encontramos? Decía él que las cláusulas independientes se tratan de encontrar las ideas principales para poder después ver qué es lo que resulta, ¿no? De ahí. Era el diseño mecánico. Ok. ¿Alguien más pudiera complementar un poquito más esto? ¿En qué consiste diseño mecánico? Avi, ¿qué entendiste, hermano? No, eso no lo entendí. Ok. Jonathan. No, yo creo que dejo el lugar a alguien más. José. Bueno, yo entendí que ese bosquejo mecánico, ahí utilizaba el texto de Mateo 6.1, y ahí tiene su idea principal, y la idea principal la puso como guardaos de hacer vuestra justicia. Y luego como otro punto no principal, digamos, como un subpunto, puso de los hombres. Y luego otra idea principal que puso, que de otra manera no tenéis recompensa en vuestro Padre, como su punto y cielos. Bueno. Padre y cielos. Ok. Miren, resumiendo un poco, el bosquejo gramatical se concentra en una oración, como ya lo mencionaba también Agus. Va a buscar, son frases, ¿ok? Son cláusulas donde viene sujeto, predicado, o el verbo y complemento. Está sencillito, a eso le llama él bosquejo gramatical. Ya en su momento vamos a practicar ese tipo de bosquejo
Eso se aplica mucho cuando ya estás estudiando el versículo por versículo. Ahí entra el bosquejo gramatical, porque vas a detectar el sujeto del verbo, el sujeto de la oración, el verbo, cuál es la acción principal que está marcando allí y el complemento de esa oración. Para eso sirve el bosquejo gramatical cuando vas a analizar versículo por versículo. Ahí entra. El bosquejo mecánico tiene que ver más con un párrafo, como lo que ya están seleccionando ustedes, donde ya no es un solo versículo, ya puede entrar 1, 2, 3, 4, 5 versículos, es un paquete, ya ese es un párrafo, porque el bosquejo mecánico, lo que decía David, ya hay una idea, hay una frase, una afirmación, y lo que viene además viene complementando esa idea. Por eso le llama, lo dividió él como escaloncitos. No sé si notaron. Estaba la idea principal, luego iba desglosándolo. Bueno, ese es el bosquejo mecánico, porque te va a servir para detectar cómo desarrolla el autor su pensamiento en un párrafo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando Filipenses, las partes principales, ¿se acuerdan que lo dividimos por colores, por principales? Tomarías eso como un principal y verías cómo desarrolla su pensamiento el autor. Ese es un bosquejo mecánico, un diseño mecánico. ¿Sale? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? En cada párrafo Sí. hay una idea principal. Hay una idea principal y luego la va a desarrollar. Algo similar a como hacen cualquier libro. Cuando tú lees un X libro, comúnmente un libro el autor va a presentar una idea al inicio de un párrafo y luego la va a desarrollar. Luego abre otro párrafo, presenta otra idea y luego la va a desarrollar. Algo así hacen los escritores bíblicos. Dicen una idea principal y lo demás va argumentando lo que acaba de decir. Por eso es que se llama, ahí va a entrar el diseño mecánico. Nos ayuda a ver cómo desarrolló el autor su pensamiento. El tercer bosquejo es el bosquejo conceptual. ¿Alguien podría decirme qué consistió? ¿Qué es lo que explicó el conferencista? Jorge. Sí, pues aquí anoté que decía que se apoyaba en punto principal y punto de apoyo. Pues yo creo que hay que como que ejemplificar más el bosquejo conceptual ahorita con usted porque ese hablaba muy rápido. Ok. ¿Qué más, Jonathan? No ando maleta, ando maleta. Por eso les digo, pues fueron a cenar mientras puse el video, Ay, hermanos, era para verlo, no era para ir por la coca. Hermano Abel. Igual, hermano, puede pasar nuevamente el video. Bueno, está bien. ¿Otra vez? Bueno, Víctor está ocupado, él está con su bebé. Bueno, el bosquejo conceptual, hermanos, ya toma en cuenta todo un capítulo, ya son secciones grandes. Entonces, este tipo de bosquejo que el autor estuvo presentando son bosquejos según qué estás trabajando. A veces vas a analizar un solo versículo, ahí vas a usar el bosquejo gramatical, pero a veces vas a analizar todo un párrafo, ya más de 2 versículos en adelante, puede ser hasta 10 versículos, no lo sé, pero ya es un párrafo. Ese es el diseño mecánico. Pero luego a veces vas a analizar todo un capítulo o todo un libro, como en el caso de Filipenses, porque ya estás viendo todo el paquete grande, todas las secciones. Ese es el bosquejo conceptual, porque ya ¿se dieron cuenta cómo narró la vida de David? Que su inicio, luego su caída, su arrepentimiento, y lo va anotando y le va poniendo de tal capítulo a tal capítulo, porque ya son secciones grandes, ¿sí? Entonces, hermanos, si yo preguntara el ejercicio que estamos haciendo de Filipenses, ¿qué tipo de bosquejo estamos haciendo? Conceptual. Conceptual. ¿Por qué?
Porque es de todo un libro, o todo un capítulo, un párrafo grande. Eso, porque estamos analizando ya todo un libro. Estamos analizando todo, partes completos, capítulos completos. Por eso, amados, ustedes tienen que saber que hay 3 tipos de bosquejos, al menos. Hay más, pero solo les estoy hablando de ahora 3. El primero, el bosquejo gramatical, para un solo versículo, incluso una sola frase. Por todos. Esa es una frasecita. Y ya, ¿quién es el sujeto? Cristo. Verbo, murió. Complemento, por todos. Ya, esa es una pequeña, una frasecita, una oración. Pero luego entra el diseño mecánico. Ah, no, ahí va a usar todo un párrafo. Y ahí te va a ayudar cómo va desarrollando el pensamiento. Miren, quiero darles una muestra. A ver, déjenme a ver si encuentro algo. Análisis estructural. A ver si está disponible. Dame un segundo, Ok. Pueden ver lo que tengo aquí, por ejemplo, del pasaje que voy a predicar este domingo. Vean, por favor, cómo estoy tomando los versículos 1 al 3. Una pregunta, ¿qué tipo de estructura es este? ¿Qué tipo de bosquejo es? Mecánico, ¿no? Exactamente, porque ya estoy tomando 2, 3 versículos, no estoy tomando solo una frase, no solo estoy analizando a Dios habiendo hablado muchas veces, sino estoy tomando todo lo que el autor estará diciendo. Entonces vean cómo el bosquejo, el diseño mecánico, toma un versículo, toma otro versículo y luego 3 versículos en este caso, y trato de ver de qué manera el autor va desarrollando su pensamiento. En este caso habla un poco del pasado, luego se va a enfocar un poco en el presente del autor y algunas características que va a hablar del Hijo de Jesucristo. Entonces, básicamente, si juntas los 3, está hablando cómo Dios ha hablado a través de su Hijo. Ese es el punto del diseño mecánico, que va desarrollando de qué manera el autor va desarrollando su pensamiento, pero ya toma en cuenta 2 o 3 versículos. Pero lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, lo de Filipenses, eso que es un bosquejo conceptual porque ya estamos analizando todo un capítulo, incluso 4 capítulos, ¿no? Ok. Josué, hermano, platícame un poquito más. Ahora dime tú, ¿qué aprendiste de estos bosquejos? Lo que ya dijimos. Solo trato de que lo digan en sus palabras para que se les quede. ¿Josué o José? Tú, hermano, tú. Bueno, lo que entendí de lo que habló ahorita el hermano, el conferencista que puso en el video, nos estaba hablando sobre los bosquejos de flujo del pensamiento del autor bíblico. Primero nos habló del bosquejo gramatical, y pues estudia lo que es una oración o un versículo, digamos, con sus respectivas partes de sujeto, el predicado, la acción, y pues la relación que hay entre las palabras. Entonces, analiza precisamente una oración, un versículo pequeño. De ahí nos habló del diseño mecánico, que ahí ya podemos aplicarlo cuando estudiamos ya un párrafo un poquito más grande, un capítulo, por ejemplo, o ya más de 2 versículos, donde vamos a encontrar cuáles son las ideas principales y las cláusulas que comentaban ahí. Y por último tenemos el bosquejo conceptual. Les entendí que toma en cuenta todo, para estructurar todo un capítulo o más, o todo un libro, como lo que estamos haciendo, buscando los puntos principales y los puntos de apoyo del autor en el flujo de pensamiento que el autor bíblico plasmó. Eso es lo que entendí. Ok, muy bien, hermano. Gracias, excelente. Hermano Avi, compártenos ahora sí, hermano. Ajá, ¿lo mismo o cómo? Sí, en tus palabras, lo que ya estuvimos diciendo. Solo busco que lo retroalimenten, que lo digan para que se les quede.
Bueno, el gramatical es, tiene que ver con una oración. El sujeto, verbo y predicado que conocemos o conocimos desde la primaria. El mecánico es más un párrafo. Tiene una idea de inicio principal y luego la va desarrollando. La última es la conceptual, que tiene que ver con todo el libro o de varios capítulos del tema general. Excelente. Eso pude captar. Muy bien. Excelente, hermano. Excelente. Gracias. Gracias. Bueno, Yo tengo una entonces... pregunta. Ajá. Estos diferentes bosquejos que mencionan acá, ¿se puede aplicar a todos los libros de la Biblia o solamente a algunos? Todos, hermano. Aplica para todos. Y obviamente, quizás si yo podría aportar algo más acá, es que también vas a tomar en cuenta el género, porque si es poesía, va a cambiar, no aplica este tipo de estructura. Hay otros tipos de estructuras, famosos, el quiasmo, pero ya la aprenderemos en su momento. Entonces, bueno, esto es para cartas, entonces pero digamos. para esto aplica para casi todo, hermano. Ok. Aún en poesía aplica, no es que no, pero hay otro tipo de estructura que se van a sumar y que puede que quieras hacer esto y no va a encajar porque la estructura es diferente. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más? Miguel, yo sé que no estuviste en el video, hermano, pero ¿puedes compartir lo que ya escuchaste? Hermanos, buenas noches. Pues de entrada, sí, como bien comentan, no estuve al inicio, pero puedo ver que ya comentaron de que hay 3 tipos, ¿no? De bosquejos. Y partiendo del gramatical, que es donde se analiza versículo por versículo. El mecánico, que es donde ya se agarra por párrafos, ¿no? Y va desarrollando el pensamiento del autor. Y por último, el conceptual, que es como el que estuvimos viendo ahora que se estuvo analizando Filipenses, donde se agarra ya prácticamente todo el capítulo o todo el libro, ¿no? Y algo importante que también me llamó ahorita la atención es que de acuerdo al género del libro o del pasaje, pues también cambian, ¿no? Los bosquejos, que como bien decía, lo vamos a ver más adelante, pero sí tiene también pues su importancia, ¿no? El saber el género y a ver si aplica o no o encuadra en estos 3 que ya vimos. Exacto. Muy bien, hermanos. Entonces, esto es algo que nos quise poner este video porque quiero que ustedes vayan viendo que sí sí hay tipos de estructura que nos va a ayudar a ir viendo, al menos cuando ya vas a sentarte. Cuando estás analizando un libro, sabes que vas a usar un bosquejo conceptual. Cuando vas a analizar un párrafo, sabes que vas a aplicar un bosquejo o un diseño mecánico. Y si vas a analizar una frasecita, vas a aplicar el bosquejo gramatical. ¿Vale? Y lo digo, hermanos, porque a veces, tal vez algún día vayas a una librería, leas un libro donde habla cómo estudiar la Biblia y de pronto va a mencionar el autor y tienes que usar el diseño mecánico y a veces los autores asumen que el lector ya sabe del tema y pues a veces nos quedamos, híjole, pues ¿de qué está hablando, no? Entonces, esos son conceptos que se usa a la hora de interpretar la Biblia. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanos? Sí, yo. En los sermones que dio el mes pasado, estoy entendiendo entonces que utilizó estos 3 tipos. El primero, pues general, ¿no? El bosquejo conceptual, donde utilizó o estudió todo el libro. Y luego ya a partir de eso, de que estudió todo el libro, utilizó el diseño mecánico, en donde ya aportó una idea principal y sus subpuntos. Y a partir de eso también hubo unos sermones en donde utilizó 1 o 2 versículos. Así es. Estoy viendo que estos 3
se pueden ocupar en una serie de sermones, sí, dependiendo de las ideas que se vayan encontrando en el libro, en este caso Filipenses. De hecho, siempre vamos a empezar con el bosquejo conceptual, lo que estamos haciendo con Filipenses ahora, la estructura mayor, el libro. Luego vamos a ir al bosquejo mecánico o el diseño mecánico, como les llama él, y donde vas a analizar un pequeño párrafo. Vean, les voy a ver si se puede, voy a mostrarles otro ejemplo, solo porque quiero que ustedes vayan viendo cómo se hace. Ya lo haremos en su momento, solo para que me vayan entendiendo. Vean, por favor, cómo, por ejemplo, en este pasaje, el versículo 10, dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. Aquí estoy aplicando el bosquejo mecánico. Vean, por favor, cómo va cambiando de posición cada renglón. Esto, lo que está acá abajo, esto significa que está subordinado a esta frase, lo de arriba. Esta es primero la idea principal. En gran manera me gocé en el Señor. Si le preguntarías a Pablo por qué, y luego va a decir de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí. Y luego va a seguir ampliando de su razón, de lo cual estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. Este es un bosquejo, repito, mecánico, porque te va colocando en orden cómo está desarrollando en escalón el autor. Y habrá momentos en que te vas a analizar tal vez solo una frasecita. Ese es el bosquejo gramatical. Ya vas a analizar palabra por palabra. Ahora, ustedes recuerdan que les dije que en el nivel básico hay claves gramaticales, hay palabras conectores. Ahí es donde entran en este tipo de bosquejo, hermano. De hecho, se ocupan tanto para el conceptual, el mecánico, el gramatical. Ahí entran ese tipo de frases porque nos va a ayudar a estructurar ya sea todo un capítulo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el milagro del ciego? Todo un capítulo, fuimos por secciones. Los conectores nos ayudan a ir armando todo ese paquete. Ese es un bosquejo conceptual. Luego el mecánico, o sea, a lo que yo voy, hermanos, es que, ¿dónde está? Es que las palabras, esto que yo le estoy diciendo acá, las claves gramaticales te va a ayudar para cualquier tipo de estructura. Te aplica para los tres. Porque esas palabritas te va a ayudar a entender si el autor está cambiando de idea en un capítulo, o está cambiando de idea en un párrafo, o incluso en una frasecita. ¿Sale? Por eso es importante, como les dije, recorten este cuadro, imprímanlo, ténganlo en su Biblia y busquen esas palabras. Y lo importante es que cuando encuentres estas palabritas, sepas qué significa. Están indicando razón, propósito, medio, modo, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Esto es lo que intento que ustedes aprendan a la hora de estructurar. De ahí el ejercicio que estamos haciendo de Filipenses. No es otra cosa. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Jonathan, ahora sí, ¿nos puedes comentar? Bueno, pues ya es parte de lo que ya dijeron los demás. Sí, En adelante. cuanto a la forma que se estudia. Y justo estaba pensando en que la forma en creo que nos has tratado de enseñar es la manera correcta quizás de poder no salirse de la idea principal de todo el libro, es justamente usar este tipo de bosquejos, ¿no? Cuando decías que es importante que no solamente leamos el versículo, sino que sepamos o que podamos leer todo el libro, poder estudiarlo y así ir poco a poco, ir estudiando el versículo, el capítulo, de manera que no nos tengamos que salir de la idea principal. Y justamente hablábamos de eso, ¿no? Quizás ir de atrás para adelante, pon tú, ¿no? Empezar desde el conceptual, desde el bosquejo conceptual, después irnos al bosquejo mecánico, y ya cuando ya tengamos esas dos asumidas o ya estudiadas, yo creo que ya podremos pasar al gramatical, donde ya podemos irnos con una frase, ¿no? Pero una frase, como decías, que no se tenga que salir de
el contexto de todo el libro, sino ya que esté bien sustentada. Pues. Muy bien. Después cuando ya estamos estudiando los pasos, cómo analizar ya textos, recuerde que ahora estamos aprendiendo pasos para estudiar un libro. Cuando ya aprendamos los pasos para estudiar un pasaje, van a ver que vean cómo va a ayudar los bosquejos, porque es importante aprenderlo. Vean por favor la pantalla. Si notan, tengo todas las estructuras que tengo, tienen llaves y llaves chiquitas, que a la vez hay una llave mayor, y esta es la idea principal de todo este paquete. Vean acá, todo lo que aborda todo este paquete de las líneas verdes que tengo acá. ¿Qué quiero decir? A la hora de estudiar un pasaje hay una pregunta, y la pregunta es, ¿qué significa el texto? ¿Qué significa? O sea, si tú me preguntaras, Saúl, ¿qué significa Filipenses? No sé por qué tengo hebreos aquí, pero es Filipenses 4, 10 al 20. ¿Qué significa? Yo te voy a decir el gozo de Pablo por la generosidad de los filipenses y la fuente de su contentamiento. Eso es lo que significa todo esto que quiso decir. La siguiente pregunta que sigue es, ¿cómo sé lo que significa? La primera pregunta es, ¿qué significa el texto? ¿O qué dijo el autor? Bueno, pues Pablo dijo que el gozo de Pablo por la generosidad de los filipenses y la fuente de su contentamiento. Ok, y la segunda pregunta es, ¿cómo sé que eso es lo que significa el texto? Ahí no voy a decir, pues es que eso es lo que yo creo o eso es lo que yo entendí, sino vas a demostrar cómo el autor desarrolló su pensamiento a través del bosquejo. Ese va a ser tu argumento. Cuando vas a responder, ¿cómo sé lo que significa o cómo sé que eso fue lo que dijo el autor? Tú lo que vas a hacer, hermano, es que vas a demostrar tu estructura. Porque la estructura es la que te va a llevar, por ejemplo, nótenlo acá, el gozo de Pablo por la generosidad de los filipenses. ¿Ven que tengo una flecha verde aquí y que me brinca hasta acá? Porque Pablo, y lo vuelvo a titular acá, el gozo de Pablo por la generosidad de los filipenses. Porque Pablo presenta su gozo aquí, luego va a abrir un paréntesis para hablar de su contentamiento en estos versículos, y va a retomar la idea de lo que ya presentó arriba, del versículo 14 hasta el 18. Y todo esto, puedo hablar entonces del gozo de Pablo y el contentamiento de Pablo. De ahí que mi idea principal tiene el gozo de Pablo, la generosidad de los filipenses y la fuente de su contentamiento, que lo narra aquí. Esta frase final resume todo lo que pude haber observado en el pasaje. A lo que yo voy, hermanos, resumo. Tenemos que preguntarnos a la hora de estudiar el pasaje, ¿qué es lo que dijo el autor o qué es lo que significa el texto que estoy leyendo? Lo tienes que decir en una frase. Eso es importante. Y luego la pregunta 2 es, ¿cómo sé que eso dijo el escritor? Ahí es donde vas a usar tu estructura. Porque si no hay estructura, hermano, ¿cómo defiendes que eso dijo el autor? Si no tienes cómo desarrolló su pensamiento, ¿cómo puedes demostrarle a alguien que ahora sí, como dice la palabra, que te está demandando razón de tu fe? ¿Cómo le puedes decir es que así llegué a esta conclusión? No puedes decir, es que pues yo creo o lo escuché, ¿no? Sino dice, mira, es que el autor así lo desarrolló. De ahí la importancia de aprender a estructurar. La estructura te va a ayudar para todo un libro o un párrafo o una frase. Y las claves gramaticales, recórtenlo y practíquenlos. De verdad, hermanos, no es broma. Practíquenlos, porque eso te va a ayudar a que tus ojos se agudicen. A la hora que tú ves esas palabras, inmediatamente tu cerebro ya lo está conectando con un significado.
¿Sale? Sale. ¿Comentarios? ¿Preguntas? David, ¿todo bien? Todo bien. Ok. Todo bien, todo bien. Bueno, pues ya a las 10 vamos a nuestro ejercicio entonces, a Filipenses. Eso, hermanos, y probablemente en cada clase estaremos dándoles más videos. Mi propósito es ir ayudándoles ahí enriqueciendo esto. Hay mucho que aprender de estructura, pero trato solamente lo que les va a ayudar. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos, hablábamos a ver, pues bueno, no hay gran diferencia. Todos coincidimos que 1:1 al 2, el apóstol Pablo hará un pequeño saludo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hace el apóstol Pablo. Luego del 1:3 al 11, 1:3 al 11, el apóstol Pablo habla de un tema. ¿Qué le pusieron en su estructura? Compártanos ahora sí, por favor, lo que tienen. Del 1:3 al 11, ¿qué le pusieron? Oración de gratitud y petición por los filipenses, fue lo que le puse. Ok. Si lo dividirías, hermanos, ¿dónde lo dividirías? ¿Por qué oración de gratitud y de petición? Bueno, porque a partir del versículo 3, pues empieza, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y al final en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más. O sea, sí hay una oración de gratitud a Dios por sus vidas. Y también piden para que ellos, para que el amor abunde más y más. Entonces yo le puse oración de gratitud y petición por los filipenses. Ok. Ahora, una pregunta a los demás. ¿El apóstol Pablo está orando o está compartiendo cómo ora? Yo le puse, les comunica que en todas sus oraciones están presentes los filipenses. Ok, muy bien. Entonces, les comunica sus oraciones, ¿no? En todas sus oraciones están presentes. Ok. ¿Los demás qué opinan? Bueno, yo puse también que es una oración de Pablo por los filipenses. Ajá. Yo creo que eso engloba, te podría ir analizando palabras por palabras. Claro que no está orando en ese momento, les está comentando que él ora, cuando él ora, se acuerda de ellos. Muy bien, muy bien. En este caso, pues se engloba, yo le puse oración de Pablo por los filipenses. Muy bien, excelente, excelente. Ya cuando vamos a estudiar el pasaje, vamos a regresar y ya vamos a analizar ahora sí lo que dijo el hermano, palabra por palabra o frase por frase. Ya haremos lo que yo hago, la estructura que les he mostrado con llaves y todo eso. Por ahora es la idea de todo el párrafo. Estamos haciendo bosquejo conceptual. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Seguimos. Luego dijimos que del 12 al 26 hay otra idea, hay otro párrafo. Y vimos aquí que lo dividimos en 3. ¿Nos ayudan a recordar qué hicimos acá, por favor? ¿De qué habla? ¿Qué tienen esos apuntes? Yo tengo que hablar del evangelio progresivo. Está hablando del pasado, del presente y del futuro. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Tú tenías algo acá. Me llamó. Sí, pastor, nomás que no lo puedo ver porque como estás compartiendo
tu exposición. Quiero abrir mi página de Word y no me deja. Ok. Ajá. Entonces, si me deja, le tomo una foto y ya comparto porque se me pasó. Mientras lo buscas, hermano, con calma. Agus, presiona Alt tabulador. Presiona Alt y luego la tecla tabulador y ya te manda otro. ¿Así? O la tecla Windows más D. Windows más B, ok. Más D. Más D, Windows más D. Ok, y así ya va. Sí, con calma. El punto, ¿están captando lo que estamos haciendo, hermanos? Vamos poniéndole ya nombrecitos a títulos, por así decirlo. Miren, esto es lo que yo hago, por ejemplo, cuando estructuro un libro. Esto, voy por secciones. Ya a la hora de que estoy estudiando, ya estoy preparando el mensaje, ya analizándolo bien, ya a veces ya mi título ya no me convence, ya no me gustó. Pero inicialmente eso fue lo que observé, entonces finalmente a veces lo cambias. No es que no lo puedes tocar, a eso voy. Esa es una primera vista, a ojo de pájaro, como dicen cuando leemos, ¿sale? Pero después, cuando ya lo analices bien, o una de dos, o vas a confirmar tu título o ya lo vas a modificar. Pero no te aferres a tu título. ¿Sale? Okay. ¿Seguimos? ¿Ya lo puedo compartir, Agus? Bueno, si no, yo creo que ya lo tiene. ¿Qué tienen los demás? Jonathan, ¿qué tienes acá? Yo le había puesto que eran padecimientos del cristiano. Padecimiento del cristiano. Pastor, yo le puse... razón por qué pusiste eso? Bueno, por las situaciones que empiezan por las cosas que Pablo pasa, ¿no? Porque dice que él estuvo en prisiones y le van, hay cosas, digamos, que le... ¿Cómo puedo explicarlo? Hay cosas malas, bueno, así, pero que finalmente llevan a bien, ¿no? Finalmente que lo encarcelan, que lo que llevan por todos lados, sin embargo el evangelio sigue creciendo. Entonces le he puesto que eran los padecimientos de cristiano. Okay. A ver, si no me equivoco, si no estoy entendiendo mal, lo que hiciste, Jonathan, fue como que estás aplicando lo que observaste. Si no me equivoco, ayúdame. Es decir, tú observaste cómo Pablo está padeciendo y a la hora de escribir un título dijiste, bueno, esto trata del padecimiento del cristiano. Ya estás pensando en todo cristiano. No sé si eso fue lo que concluiste. Sí. Ok, si eso es así, mira, Estás mal. Sí, estás mal. Sí, tienes que repetirte y pedir perdón por todo lo que has hecho. Sí, mira, creo que es normal que uno ve el pasaje y por la forma que lo pones, padecimiento del cristiano, me suena ya un título como para cuando ya lo vas a enseñar. Como con hermanos, hoy voy a hablarles del padecimiento del cristiano, tipo de padecimientos, ¿no? Y puede usar este pasaje tal vez. Pero realmente lo que vamos a tratar de aquí es que tu título trate de apegarte todavía usando el lenguaje del texto todavía. No pienses en la audiencia actual, no pienses en la iglesia en general. Piensa en este caso solo el apóstol Pablo. ¿Qué dice este versículo de él? Porque, por ejemplo, lo que él está compartiendo acá es, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y empieza a desglosar cómo ha abundado el progreso del evangelio. No estoy diciendo que no tiene nada que ver con padecimiento de cristiano, pero el autor está pensando en cómo el evangelio se está extendiendo. ¿Sí me explico? Entonces, en caso de que, mi punto es, en caso de que ya estás
poniéndole un título, pero pensando en la iglesia de hoy, todavía no te brinques a la aplicación. Trata de mantenerte en el texto. ¿Qué dice el texto? Trata de hacerlo ahí. Bueno, creo que los ejercicios van a ayudar un poco más también. ¿Alguien tiene algún otro título a estos versos? Yo tengo. Sí. Ajá, compartan. No, adelante, hermano. Yo, bueno, yo estuve haciendo algo, analizando un poco, uní desde el 1.12 hasta el 2.18. 1.12 hasta el 2.18. Así como lo estoy haciendo. 1.12 al 2.18. Sí, ¿por qué? Y le puse así pensando como Cristo, porque a mí se me hace que Pablo tiene él tiene a Cristo en su mente y su ejemplo es Cristo. Entonces, bueno, quise ver por qué. Entonces, Pablo está pensando como Cristo desde el 1.12 al 26. 1.12 al 26, él está pensando como Cristo. Y luego del 1 al 11, él está explicando el pensamiento de Cristo. Y del 1.27 al 30. Ajá, bueno, son dos citas. 1.27 al 30. Y del 2.12 al 18, él está llamando a los filipenses a pensar como Cristo. Lo dividí, pero pensé que tiene que ver, porque sí está llamando a los filipenses del 1.27 al 30 y 2 del 12 al 18. Ok, muy bien. Vamos a lo siguiente. Está excelente porque aquí no hay, como dije, no hay algo que esté mal. La ventaja es que hay algo que tú estás observando en una unidad mayor. Te entraste desde 1.2 hasta el 2.28 y estás viendo que de alguna manera Pablo está pensando como Cristo. Y observas que del 1.12 al 1.26, ahí Pablo, como él está pensando como Cristo, ¿no? Sí, y el resto como la iglesia o el pensamiento de Cristo. Bien, me gustaría que lo manténlo así, no lo cambies, porque me gustaría que cuando ya analicemos el texto, tú una de dos, o puedas corroborar esa estructura, o puedas decir, ok, lo que hice fue esto. Bueno. Lo que hice fue que en tu bosquejo conceptual tuviste un párrafo todavía más grande. Y algo que vamos a hacer también y que va a ayudar y es sabio, es que al final, cuando ya todos tengamos una estructura, lo vamos a comparar con otras estructuras para que miremos cuán cosas tenemos en común y en otras cosas que de plano nos perdimos. Porque eso es importante, que compares con otros como que mejores que nosotros, cómo lo han hecho, y al final, pues, bueno, dices ya pequeños cambios por ahí que pueden haber. ¿Sale? Bueno, entonces mantén eso, hermano. Está muy bien. Gracias por esa aportación. ¿Alguien más, hermanos? Yo, pastor. Bueno, yo le puse ahí testimonio misionero del apóstol Pablo, que abarca del capítulo 1, versos 12 al 26. ¿No? ¿Qué le puse el testimonio? ¿De qué? ¿De dónde? Del 12 al 26. Sigo en el capítulo 1. Ajá. Testimonio misionero del apóstol Pablo. Él testifica cómo ha sido su trabajo como misionero. Ok. Y ya de ahí, a partir del verso 27 hasta el verso 18 del capítulo 2, yo le puse instrucciones para la vida en Cristo.
instrucciones para la vida en Cristo. Bueno, ¿por qué le puse ahí? Porque al final el apóstol Pablo manda cómo tenían que comportarse los hermanos en Filipenses, ¿no? Hasta el verso 18 sigue dando esas instrucciones. Entonces, por eso puse instrucciones para la vida en Cristo. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Me parecen muy buenas observaciones lo que están haciendo. Testimonio misionero de Pablo, del 1 al 12 al 26. De hecho, en uno de los comentarios, Agus, usan también esa palabra testimonio. Uno de los comentaristas usa testimonio misionero y lo va desarrollando con ese enfoque de un testimonio misionero. De hecho, va a usar ese lenguaje para toda la estructura. El misionero compasivo, el misionero que exhorta, o sea, siempre usa la palabra misionero. Entonces, es su estilo de lo que hace y está bien. Pero vamos, a la hora que estudias el pasaje te das cuenta de qué está hablando, que es de lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es que algo importante aquí. Por ejemplo, lo que hizo Abby, que une él de 1.12 al 2.28, un paquete grande, no significa que está mal porque no lo estamos haciendo la mayoría así. Lo que él está haciendo es que está tomando una estructura mayor, ¿sí? Un bosquejo conceptual, lo está aplicando todavía más grande y cree que puede encajar, que no digo que no, que estoy de acuerdo, y que al final, como decimos, o incluso lo que estamos haciendo, cuando ya estemos analizando el frase por frase, como yo les dije, vamos a corroborar nuestro título o vamos a terminar haciéndole algunos cambios al título. ¿Sale? Los dos están correctos, es lo que quiero decir. Ahora, no sé si esto surge de una pregunta, si esto cambia la interpretación del pasaje. Donde no debemos apartarnos, hermanos, es en la idea principal del pasaje, pero ese es el cuarto paso. En la estructura, la idea principal del pasaje, ahí sí no debe haber diferencia. Tenemos que llegar al mismo punto, ¿vale? Aunque lo hayamos, según la estructura que hayamos usado. Muy bien. Seguimos pensando en esta estructura que vimos la clase anterior. Ahora del 1.27 decíamos que el autor, como ya Agus lo comenta, va a hablar de instrucciones para la vida en Cristo. Otros, no sé si yo o quién dijo, instrucciones de cómo vivir en el Evangelio. ¿Alguien más cómo le tiene a esa parte, hermano Abel? Del 1.27 al 2.18. Yo puse, hermano, es cómo vivir en congruencia con la palabra de Dios. Ah, ok. Y eso lo hice del 27 al 30. Ya del capítulo 2 le puse el 2, o sea, del 2 al 5, o sea, del 1 al 5 del capítulo 2, una vida en armonía. Y así me fui poco a poco en ese sentido. Ok. Vea mi pantalla, por favor. Aquí tengo lo que ya de alguna manera habíamos mencionado, lo que tengo aquí en negrita. Primero lo que dijo hace un momento Agus, instrucciones para la vida en Cristo. Luego, la clase anterior dijimos que son instrucciones de cómo vivir en el Evangelio. Y el hermano Abel dice cómo vivir en congruencia con la palabra de Dios. ¿Alguien más tiene otro título? Yo le puse del 27 al 30 del capítulo 1, invitación a permanecer firmes. Ok. Ajá, ¿y el resto? Del 1 al 11, le puse el ejemplo supremo. Y del 12 al 18, le puse consecuencias de su fe. ¿Consecuencias de qué?
de su fe. Ah, consecuencias de su fe. Ok, ok, está bien. Veo que ya estás dividiendo todavía un poquito más como tipo de estructura mecánico, como lo estamos aprendiendo ahora. Ya te estás centrando en otros párrafos más pequeños. Por cuestión de tiempo no voy a escribir todo, hermano, ¿sale? Pregunto, ¿tienes algún título para del 1.27 hasta el 2.18, hermano? Hermano Pepe. Le puse consejos personales. Ok, muy bien. Y ya los que les dije son las subdivisiones. Sí, ajá. Consejos personales. Muy bien. ¿Alguien más? Yo ese mismo lo tengo, bueno, yo le puse llamado al buen testimonio y a la unidad en Cristo, que va del 1.27 al 2.18. Llamado al buen testimonio. Ajá, llamado al buen testimonio y la unidad en Cristo. Y la unidad en Cristo. Ok. Bueno, vamos a parar ahí, vamos a avanzar un poquito, manténgalo así y lo vamos a ir rectificando en su momento. ¿Sale? Del 19, hermanos, 2.19, ¿hasta dónde va a cambiar otra vez la idea? 30. Yo también le puse que es el 30. Hasta el 30. Del 19 al 30. Yo le puse 2 ejemplos. Ok, a ver un segundo. Hasta aquí. Perfecto. Es todo esto. Ok. Voy a bajar tantito nomás para que lo pueda yo trabajar. Muy bien. Le pusieron... Dame un segundito, ¿Alguien tiene otra división diferente a este? Ok. David, ¿cómo le tienes acá? Del 19 al 30 yo lo puse como siervos en el Evangelio. Siervos en el Evangelio. Ok. Jorge. No, pastor, yo ya no llegué hasta allá. Ok. ¿Alguien ya había dicho algo? Yo le puse 2 ejemplos, pero trayendo precisamente la idea anterior que compartí, porque es pensando como Cristo, Pablo, el llamado a los filipenses a pensar como Cristo y luego, pues, seguido sería 2 ejemplos. Ok, muy bien. Muy bien. Ajá. Ok, muy bien. Yo fui más literal, pastor. ¿Mande? Yo fui más literal, le digo. Yo puse los colaboradores del apóstol Pablo. Y ya en 2 puntos, Timoteo y Epafrodito. Capítulo 2, del 19 al 30. Ok. Yo le puse recomendación de sus colaboradores del 19 al 30 y le puse ¿Recomendación de qué, perdón? Recomendación de sus colaboradores. Y le puse subdivisión del 19 al 24, descripción del ministerio de Timoteo. Ok. Y del 25 al 30, descripción del ministerio de Epafrodito. Ok. Está bien las subdivisiones, aunque más adelante vamos a trabajar en eso, hermano. ¿Sale? Ahora vamos a concentrarnos solo en los... sí, dile, mira, sí, pero ya. Conceptual. Seguimos, pero está bien, manténlo, hermano, manténlo, está bien. Ya tenemos títulos, siervos en el Evangelio, 2 ejemplos pensando como Cristo, colaboradores del apóstol Pablo, recomendación de sus colaboradores. Yo le puse compañeros de milicia. Ah, ok. Compañeros de milicia. Ok. Muy bien. Yo le puse, hermano, Ajá.
Ejemplos de una vida transformada por el Evangelio. Ah, ok. ¿Cómo, Miguel? ¿Dónde? Ejemplos de una vida transformada por el Evangelio. Ok. Sale, vale. Muy bien, seguimos. Del 3, ¿hacia dónde? Yo lo puse del 3.1 al 4.1. Ok, 3.1 al 4.1. A Y ver, le puse como título advertencia sobre los enemigos de Cristo. dame un segundo, ¿sale? Ujú. Vamos a ver, al 4.1. Ok. Lo voy a bajar para que lo tenga todo en pantalla. Ok. A ver, David, ahora sí te escucho. Le puse advertencias sobre los enemigos de Cristo. Ok. ¿Alguien más? Yo le puse del 3.1 al 21. 3, O sea, el 1. capítulo. 1 al 21. Le puse lo más valioso. Ok, tú lo tienes así, ¿verdad, Avi? Hasta acá. Ok, Sí, hasta donde termina así. ok. ¿Cómo? Lo más valioso. Lo más valioso. ¿Así? Ok. Sí, así es. ¿Los demás? Pastor. Ajá. Bueno, yo igual del capítulo 3, del 1 al 21, yo le puse exhortación de guardarse de los falsos cristianos. Exhortación de guardarse de los falsos cristianos del capítulo 3, verso 1 al 21. Okay. Y en el capítulo 4, del 1 al 7, le puse exhortación a permanecer firmes y gozosos. Ok, al rato llegamos ahí, hermano. Está muy bien, está muy bien. Eso es todo. Qué bueno que ya están los demás. Yo, hermano, del 1 al 4, malos obreros. Ah, ok, malos obreros. Malos obreros. Y Uh-huh. del 5 al 12, por amor a Cristo. Ok, a ver, perdón. 3 del 1 al 5, me dijo usted, ¿verdad? Sí, del 1 al 4. Ok, pregunto, ¿en todo este capítulo tiene usted algún título o no lo dividió así? No, hermano, no lo dividió así. Ok, lo hizo más como la estructura mecánico, por párrafo. Mecánico, sí, exactamente. Ok, vamos a esperar tantito. O menciónalo, a ver, vamos a escucharlo. Primero, malos obreros del 3, 1 al 5. Uh-huh. Ajá. Luego, del 5 al 12, perdón, al 11, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, ok. Y del 12 al 16, prosigo a la meta. Ok. Y del 17 al 21, ciudadanos del cielo. Muy bien. Algo que tal vez que usted podría hacer, hermano, es que junte esos 4 títulos y trate de ponerle uno que englobe todo. ¿Sí me explico, hermano? Sí, hermano. ¿Vale? Entonces, eso le recomiendo. Eso, pero está muy bien, gracias. Vamos a ocupar esos títulos más adelante. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo a toda esa sección, a pesar de que toca varios puntos, yo lo resumí en confiando en la gracia de Dios y no en las obras. Confiando en la gracia de Dios y no en las obras. Ok, a ver, dame un segundo. A toda esa sección que tiene usted en amarillo, la junté así. Ok. Confiando
en la gracia de Dios y no en las obras. Bien, por ejemplo, voy a parar tantito acá. Algunos le llaman advertencias sobre los enemigos de Cristo, otros ven lo más valioso. Bueno, imagino que cuando lo tienes desglosado ya sabe de qué se refiere más valioso. Exhortaciones de guardarse de los falsos cristianos y confiando en la gracia de Dios y no en las obras. Sí cambia un poquito, sí son diferentes enfoques que estoy viendo. Así que no sé si me podrían decir, por ejemplo, no sé quién dijo advertencias. ¿Por qué? ¿Dónde notó las advertencias? ¿Nos podrías comentar? No sé de quién es el título. Fui yo. Bueno, usé eso porque durante el capítulo 3 viene diciendo que te guardes de los malos obreros, de los mutiladores, y viene, o sea, el hecho de que te diga, oye, guárdate de, o sea, se me hace como una forma de decir, oye, ten cuidado. Okay. Es una advertencia, te estoy dando una advertencia de que tengas cuidado de este tipo de personas, y empieza a enlistar una serie de cosas. Incluso cuando más adelante dice él que de algunos dice llorando que son enemigos de la cruz de Cristo en el versículo 18, ¿no? Sigue, yo consideré que seguía hablando de las mismas personas. Yo lo terminé hasta el capítulo 4.1 porque, bueno, ahí sí me basé un poquito más en la gramática, porque después de haber dicho todo esto, dice, así que, o sea, como concluyendo algo, dice, hermanos, estad firmes en el Señor, ¿no? O sea, después de que ya te di todas estas advertencias y te describí a algunos de las personas, termino diciéndote, mantente firme, ¿no? Entonces, por eso usé ese título. Ok, muy bien. Ok, algo importante que vamos a ver más adelante, y David hizo una buena observación. Aquí hay una frase, un así que, y según lo que ya aprendimos, así que indica conclusión. Y es un adelanto. La mayoría de los traductores coinciden que este verso debería estar pegado con lo anterior, porque es una conclusión de lo que acaba de explicar. Y de ruego Evodia va a cambiar el enfoque. Así como se enfocó de solo de Timoteo y Epafrodito, ahora se va a enfocar de Evodia y Síntique. Entonces, este es un claro ejemplo de que debemos tener cuidado que no siempre la división de la Biblia es la división de la estructura. Pero más adelante me gustaría analizar un poquito más esa palabra así que, si está concluyendo lo que acaba de decir, o qué es lo que está concluyendo, si no es eso. O está hablando del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3, todo ese así que. Entonces tenemos que ver qué está concluyendo esa frasecita. ¿Sale? Entonces está muy bien lo que dice David, porque hay una palabrita esa, así que la gramática te hace ver que esto tiene que ir con lo anterior. Y muchos así lo han estructurado. Muy bien. Lo más valioso, ¿por qué? ¿Qué observaron? ¿Por qué lo más valioso? Porque empieza, bueno, principalmente desde el versículo 4, 3, 4 en adelante, él dice que lo que era valioso para él, ahora lo tiene como basura para ganar a Cristo. O sea, para él no hay cosa más importante que Cristo. Me basé más en eso y en el versículo 8. Casi, bueno, muchos versículos habla de que hasta inclusive el versículo 14
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Ok. Algo que quizás te va a ayudar allí, Avi, es tus estructuras menores. Cuando hagas la estructura mecánica por párrafos, probablemente, o tal vez ya lo tengas, igual y estás reafirmando lo que tienes, o igual puedes decir, no es que así sea, pero hay una realidad que puede que le pongamos un título de un verso o dos que nos llamó la atención. ¿Sale? Y no es que esté mal, pero a veces el título puede abarcar solo para un párrafo y no sería un título idóneo para todo la estructura conceptual, el bosquejo conceptual, todo el capítulo. Entonces, no es que no es que sea este el caso. Simplemente te lo comento para que tengamos cuidado. A veces a mí me pasa que a veces le pongo un título porque me llamó la atención cierto versículo de ese capítulo, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sale? Entonces, solo algunos consejos. ¿Quién puso exhortación de guardarse de los falsos cristianos? Yo, pastor. Porfa, hermano. Bueno, la razón por la cual puse eso es que el apóstol Pablo empieza a describir, dice como que a mí dice no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro, como que él reincide, bueno, él insiste en que los hermanos tenían que guardarse de los perros, tenían que guardarse de los malos obreros, tenían que guardarse de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera, de ahí él empieza a hablar de su experiencia, ¿no? Si él sigue la idea de guardarse de los mutiladores del cuerpo y ciertamente, a lo mejor algunos judíos querían que los hermanos de Filipo se circuncidaran, ¿no? Y entonces él habla de su experiencia, de que si él podía, de alguna manera confiarse, digamos, en la circuncisión que a él le hicieron, pues él sería el primero en confiarse en eso. ¿Por qué? Porque fue circuncidado al 8º día, es judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y empieza a hablar su experiencia, pero pues al final él dice que eso él lo tiene por basura, él sigue la meta, a pesar de dejó eso por basura y sigue la meta, y él dice que no pretende haberlo alcanzado, sino que olvidando todo aquello, todo su pasado, él mira lo que está adelante, ¿no? Y luego él vuelve a hablar que de los enemigos de la cruz de Cristo, que él dice, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Igual vuelve a hablar de pseudo cristianos, que son enemigos de la cruz del Cristo. Y bueno, esa es la razón. Muy bien, está muy bien. Ok, me parece bien. Igual, hermano, manténlo así. Ya cuando hagamos el bosquejo gramatical o mecánico, ya vamos a ir confirmando o vamos a ir modificando. ¿Sale? Entonces, está muy bien. Por último, hermanos, ya el tiempo se nos acabó, solamente vamos a cerrarlo ahí. Confiando en la gracia de Dios, no sé quién lo comentó. Yo, hermano. Compártenos. Rápidamente, pues ya que se comentó bastante, yo creo, pero le puse este título pensando precisamente en eso, que Pablo pues les hace un llamado a cuidarse de las ideas de los judíos que tenían en ese tiempo y pues a no tener confianza en la carne, ya que si hablaban de eso, pues él en su carta de presentación pues tendría bastante en qué confiar o de qué gloriarse, pero pues al final él dice que lo toma todo por basura y pues que él continúa hacia adelante y prosigue hacia la meta. Ok. Yo creo que por eso se lo puse. Está bien, está bien. La gracia, pues no en las obras. Como dije, ahora estamos respondiendo a una pregunta: ¿qué significa el texto? Después vamos a responder cómo sé que eso significa. Y el bosquejo gramatical es la que nos va a sacar de dudas. Si así debe ser o vamos a hacer algún cambio. Pero siempre, hermanos, eso es lo que quiero concluir. Siempre cuando estamos estructurando un libro,
El primer paso es el bosquejo conceptual, por capítulos, por párrafos grandes. Vamos a hacer lo que están haciendo ahora, vamos a llegar a un título, vamos a tener algunas razones del por qué llegamos allí, hasta allí. Y al final lo que vamos a hacer es que vas a juntar todos tus títulos principales y vas a responder entonces cuál es la idea principal del libro. O sea, entonces, ¿de qué trata Filipenses? ¿Cuál es? ¿Okay? ¿Dónde vamos a corroborar eso? Cuando ya estemos estudiando el pasaje, ahí vamos a ir ya confirmando o descartando algunas secciones. Bien, pues eso es todo por hoy, hermanos. El domingo, si Dios permite, yo creo que por amor a los demás hermanos que no han estado, sería bueno volver a ver el pequeño video que hoy les puse, y también tal vez vamos a ver otro video que nos va a ayudar a ir entendiendo la estructura, y vamos a terminar el último capítulo de Filipenses, y si hay tiempo ya voy a empezar a introducir el tema de la idea principal de un libro. Vamos a aprender cómo se elabora una idea principal para que podamos concluirlo con los 4 pasos de cómo estudiar un libro. ¿Sale? Pues eso es, hermanos. Ánimo en el Señor. Pues que Dios nos dé vida y podamos... Ánimo, hermanos, ánimo. No se desalienten. Sé que es cansado, pero tengo todo el ánimo de enseñarles, hermanos. Espero que estén así también ustedes. Amén. Amén. Bueno, pues... Venga, Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ahora sí, acabar de cenar, hermanos. Despídenos, hermano, orando. Ya se fueron. Oramos. Gracias te damos, Dios nuestro, por bendecirnos nuevamente hoy con tu palabra. Señor, también con estas instrucciones que el pastor está dando. Oro, Señor, que nos des pues también el entendimiento, la sabiduría para poder comprender y también practicar. Sin duda va a ser de gran bendición para poder entender tu palabra. Y tu palabra será de ánimo, será de motivación también para que, no solamente para nosotros, sino también para compartir con cuántas personas, Señor, que viven sin esperanza, sin Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida del pastor. Señor, quieras guardarles y quieras bendecirles en todo lo que ellos hacen. Gracias te damos por esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, que descansen. Mañana descansen. No. Avísenle a George que ya se acabó. Hijo, y otra vez. Habla un montón el Jorge. Ay. Adiós. Ya va a decir, defiéndeme, cuñis. Defiéndeme, cuñi. Dejen a mi cuñis en paz. Se me hace que los dos están cenando ahí juntos, ¿eh? Ni guardan la distancia ustedes. Sale, que estén bien.